Muy buenas, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a aprender a redactar el antecedente de una revisión sistemática, porque nuestro objetivo es probablemente desarrollar investigaciones sobre revisiones sistemáticas. Entonces hay que tener en cuenta que lo que tengo que leer son artículos de revisiones sistemáticas. ¿Qué elementos debo encontrar en la revisión sistemática? Generalmente en el resumen tú vas a encontrar lo siguiente, vas a encontrar la introducción, que es unas 2, 3 líneas, vas a encontrar el objetivo, vas a encontrar la metodología y dentro de la metodología vas a encontrar los criterios de inclusión y exclusión, vas a encontrar el periodo de tiempo en que ésta se ha evaluado, vas a encontrar los operadores booleanos que se han utilizado para hacer la ecuación de búsqueda. Literalmente no dice población y muestra, pero la población es la cantidad de artículos encontrados y la muestra viene a ser la cantidad de artículos seleccionados para el análisis. Entonces lo voy a considerar como población y muestra. También nos va a indicar la base de datos, es decir, es muy importante conocer qué base de datos se ha explorado. La pregunta norteadora, es decir, es necesario saber qué cosa investigaron. Va la pregunta norteadora en el resumen. También consideramos los resultados y la conclusión. Es decir, estos elementos los vas a encontrar más o menos como esta estructura, ¿no? Este es un artículo científico de educación básica alternativa y identifico pues el título, al autor, la introducción que es muy pequeña, el objetivo, la base de datos, la población, la muestra, el periodo de tiempo, la pregunta norteadora, la base de datos, ¿no? Por ahí tengo los resultados, la conclusión. Muy bien, todo esto es importante identificarlo en un texto. Porque a raíz de este texto yo voy a redactar mi propio antecedente para mi investigación. Pero yo no voy a copiar y pegar, porque eso no es lo ideal. Recuerda que pasamos nuestro software antiplagio y esto no puede identificar que estas palabras que estén aquí sean las mismas. Por lo tanto, se sugiere leer primero el resumen y si usted no entendió muy bien, pues se va al capítulo de la introducción, de la metodología, de los resultados, la conclusión, porque le va a dar otro panorama al trabajo, ¿ok? Entonces aquí ya tengo una estructura de cómo podríamos redactarla, ¿no? Entonces aquí ya no colocamos en Brasil, en Colombia, en Chile, no. ¿Por qué? Porque una revisión sistemática, ojo, una revisión sistemática me indica que una persona, uno, dos o más personas han revisado una base de datos y los artículos eran de diferentes países, aunque pueda ser latinoamericano, iberoamericano, solo América del Sur, etcétera, etcétera, pero eso no va, porque nosotros no estamos identificando el país donde se investigó, porque esa es una revisión sistemática, ya no el artículo donde se investigó exclusivamente o donde se hizo la investigación, sino ahora es una revisión de la literatura o una revisión sistemática o un metaanálisis por último, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho? En este caso es una revisión sistemática. Entonces yo voy a indicar esos pasos porque me es muy importante para mi trabajo. Dice acá, se desarrolló una revisión sistemática sobre educación básica alternativa. Estoy tocando qué se hizo, estoy tocando el tema. Y luego, fíjense, cada uno de estos colorcitos me indica los elementos que contenía la estructura general y que es la que tengo en este instante. Pero lo voy a hacer de una manera tan resumida, que va a contener esos elementos. Entonces es necesario leer el artículo y condensarlo, llamémoslo así, condensarlo y escribir de una manera natural y que tenga los elementos necesarios para nuestra investigación. Ahora, ¿qué identifico aquí? Ojo, una revisión de investigación o de la literatura se hace con dos objetivos. Uno, porque necesitamos para nuestro trabajo, que es también una revisión sistemática, o encontrar el vacío. Entonces, aquí, por ejemplo, en la última partecita, habla acerca de la necesidad de investigar sobre temas relacionados a la pedagogía, materiales e instrumentos. Entonces, allí ese es un vacío. ¿Por qué? Porque me está diciendo qué cosas no hay. Ok, entonces eso es una luz verde para mi trabajo, porque yo estaba buscando información acerca de la pedagogía que utilizan o
cómo enseñan o cómo es el aprendizaje o qué materiales utilizan, es decir, es referido a la temática de educación básica alternativa. Entonces, este artículo, por ejemplo, me va a ayudar a replantear o a reformular algo que yo ya tenía en el camino. Entonces, es interesante hacer una revisión sistemática porque encontramos, ¿qué cosa? Los vacíos que van a reafirmar mi trabajo de investigación. Ahora los invito a redactar su propio antecedente de la investigación con una revisión sistemática. Muchas gracias.